Pues me encantó empezar con adoración porque eso es la razón principal por la que la iglesia existe, adorar a Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Toda la eternidad vamos a estar adorando a Jesús. La misión principal de la iglesia no es evangelismo. La razón principal de la iglesia no son misiones. A mí me encanta evangelismo, a mí me encanta misiones, pero esa no es la razón principal, sino la razón es adoración. Porque me gusta mucho cómo hace 400 años lo definieron. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Y yo estoy de acuerdo con eso porque, mira, Dios nos diseñó para ser feliz. O sea, Dios nos diseñó para buscar la felicidad. Y el problema del pecado es de que lo buscamos en cosas que no. Lo buscamos en sexo, en dinero, lo buscamos en entretenimiento. Y eso se llama pecado porque Dios dice, en vez de adorarme a mí, adoras a lo creado. Pero el deleite más grande, y ahorita lo acabamos de experimentar y lo vamos a experimentar día a día, es adorarle a Él. Porque cuando le contemplamos, le vemos por lo que es Él, Cristo, el ser más hermoso, bello de todo el universo y más del universo, entonces de nuestro corazón sale esta adoración, esta entrega, esta honra a Él. Y el deseo de Dios es de que todo el mundo disfrute de Él. El deseo de Dios es de que cada persona tenga esa oportunidad de disfrutarle, de contemplarle, para que así pueda ser feliz. Y el problema es de que gente en Inglaterra, gente en Londres, gente en el mundo todavía no tiene oportunidad de disfrutarle a Él, de contemplarle a Él. Es entonces donde entra las misiones y el evangelismo. La adoración, la iglesia existe para que le adoremos, y las misiones existen porque no hay adoración todavía en tu vecino, tal vez en Gales, tal vez no hay adoración en Pakistán, y no hay adoración en muchas partes del mundo. Entonces tu tarea y la mía es compartir el evangelio para que puedan ver eso y puedan adorar a Cristo. Así que me encantó que hayamos empezado hoy con adoración, porque de esto se trata todo. Y evangelismo es simplemente llevar a las otras personas a que puedan ver a Cristo y adorarle, ¿vale? Así que hoy vamos a dividir el taller el día más bien en 4 preguntas. 4 preguntas. Miren, hay una estadística muy fea que no me gusta, pero la verdad es de que me motiva mucho. Y es de que solo el 2% de la iglesia evangélica evangeliza. Eso es muy triste, ¿no? Solo el 2% de la iglesia evangélica evangeliza. Y yo podría decir que en gran parte es porque no sabemos contestar 4 preguntas. Y hoy, la meta es de que hoy puedas contestar esas 4 preguntas, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es porque no sabemos el por qué evangelizar. Entonces el primer taller se va a dedicar a contestar la pregunta ¿por qué? La segunda pregunta que no sabemos contestar es el qué decir. Ok, ya sé por qué, ahora ¿qué digo? La tercera pregunta, una vez que ya sabes el por qué y el qué, ahora el cómo. ¿Me das una, por favor? Sí, la podemos distribuir, sí. La tercera es el cómo hacerlo, ¿vale? Ya sabes el por qué, ya sabes el qué, y ahora, ¿cómo lo voy a compartir? Y a ver, ¿cuál es la cuarta pregunta? ¿Cuándo? Bueno, sí, ¿a quién, no? ¿A quién y a cuándo, no? Sí. Pues hoy vamos a contestar esas 2, ¿a quién y a cuándo? Porque vamos a salir a compartir el evangelio. ¿Y cuándo? Pues ya. Vamos a hacerlo hoy, ¿no? Y vamos a hacerlo cada vez que tengamos una oportunidad, cada vez que te topes con alguien que no conoce de Cristo. Muy bien, entonces vamos a contestar esas 4, o más bien 5 preguntas, y vamos a empezar con la número 1, que es ¿por qué? Ahora, yo les di, los que fueron en octubre, yo les di el por qué en 1 hora, y ahora lo voy a hacer en mucho menos tiempo, pero no quería pasar la oportunidad
de los que no pudieron ir en octubre al Redil, pudieran, y los que ya fueron, reanimarlos, porque algo que yo me topo es con guerra espiritual en cuanto a evangelismo. Y la guerra espiritual no es de que se te aparezca el diablo y te diga, oh, eso no es guerra espiritual, ¿no? La guerra espiritual es cuando Dios te ha mandado algo y viene todo para que no lo hagas. Entonces, por ejemplo, ¿quién de aquí, su espíritu dice, yo quiero evangelizar? ¿Quién de aquí levanta la mano? Pero ya cuando llega el momento de que te propones evangelizar, cuando estás ahí en el taxi, cuando estás en la escuela o cuando llega la hora de evangelizar de CCI, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pensamientos vienen por tu mente? Díganme. ¿Qué digo? ¿Qué otros pensamientos a veces nos vienen y que no lo hacemos porque vienen estos pensamientos negativos? ¿Qué más? Vergüenza. Ay, qué vergüenza. ¿Qué? Rechazo. Nos van a rechazar. Eso viene mucho. ¿Qué más? Temor. El idioma. No me van a entender. ¿Qué más? ¿Está muy ocupado para escuchar? ¿Qué? No tengo tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo mucho trabajo? Esto no sirve para nada. ¿Qué más? ¡Qué pereza! Ay, no, mejor veo una película en Netflix. ¿Qué? ¿Cómo? No valgo, yo no soy bueno, eso es muy común. Mira, que lo haga Jacobo, que lo haga el pastor David, que lo haga, pero yo no. No, yo no. David es más bueno. Mira, lo traigo a la iglesia y que lo evangelice. Pero Jesús no digo traigan, digo vayan. Y no, qué bueno que los traigan, gloria a Dios. Pero Dios te ha dado la misión para que tú lo hagas, porque quiere que disfrutes de ese. Mira, lo que dijo mi esposa es muy bonito, porque Jesús no había comido, le trajeron comida y dije, ¿ya comiste? Y dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre en ese momento? Que estaba evangelizando a la samaritana. Hay un alimento espiritual cuando tú lo haces. Entonces, hombre, David lo hace, los pastores lo hacen, Laura lo hace, pero Dios quiere que tú comas de ese alimento espiritual, ¿vale? Entonces, sabiendo que vienen un montón de argumentos para que no lo hagas, hoy me gustaría repasar 10 razones brevemente para que cuando vengan esos pensamientos, tú puedas atacar esos pensamientos y decir, no, lo voy a hacer. Y animar a tu alma. Amén. Entonces, 10 razones para evangelizar. Aquí todos tienen la hoja, ¿no? Quédense con esa, pónganla en la Biblia, péguenla y cada vez aquí la pueden leer. Número 1, ¿qué dice? Es una orden. Ya, con esa razón es suficiente. ¿Por qué? Porque el general, el rey de reyes, el señor de señores, el que dijo, sea la luz y fue la luz, ha ordenado, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Mateo 28, que dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Punto. ¿El ordenado? Sí, Señor. Dediquemos nuestras vidas a tal labor. ¿Ya? ¿Con eso? ¿Me voy? No, ese es suficiente. Ese es suficiente. Pero a veces cuestionamos y decimos todas estas razones. No, yo no tengo el llamado. ¿Quién ha venido? Yo he escuchado mucho. Yo no tengo el llamado, yo no tengo el don. Esto no es un don, esto no es un llamado, es una orden. Y a la orden se le obedece. ¿Sí? Es cierto que algunos tienen una gracia más que otros. Gloria a Dios. Pero Dios te va, en el día del juicio te va a decir, conforme a lo que te di. Si no te dio gracia para más, pues conforme a lo que te dio, Él te va a recompensar. Pero si te dio mucho y no hiciste nada con eso, pues siervo infiel, ¿no? Entonces, número 1 es una orden. Número 2, hay un clamor de Isaías 6:8. ¿Han leído ese pasaje? Donde Isaías tiene una visión. El rey Usías acaba de morir. El rey Isaías tiene una visión y está Jehová ahí, Dios,
y los serafines les están adorando y dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con otras las 2 volaban y cantaban: santo, santo, santo el Señor, Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Isaías está impresionado, cae, soy hombre de labios inmundos, viene uno con un carbón encendido, le limpia los labios y ahí está. Y Dios en Isaías 6:8 dice algo sorprendente. Porque mira, a mí me sorprende mucho. Deberíamos sorprendernos cuando leemos la Biblia, ¿no? Porque a veces la leemos rápido y no nos damos cuenta de que, wow, ¿qué está diciendo Dios? O sea, te estoy hablando de Dios, que dijo: sea la luz, y fue la luz. Que dijo: sean las olas, y fueron las olas. Y puso límite. Que fueron los peces más extraordinarios, los animales más... O sea, nomás lo dijo y se hizo. Y Él tiene el poder y la capacidad para decir que todos se conviertan. Pero agradó a Dios usarte a ti y a mí. Y le dice Dios a Isaías: ¿quién irá por nosotros? Está ahí la Trinidad, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a llevar este mensaje por nosotros? Y ahí está el amor de Dios, que quiere usarte, quiere que usarte para su misión. Porque a Dios le encanta usar lo vil y lo menospreciado. A Dios le encanta usar lo poco para hacer mucho, ¿no? Hoy leía la historia de los peces y los panes, ¿no? Cómo usó 5 con 3 o 2 panes y los multiplicó, ¿no? Y Dios le encanta usar lo poco, lo vil, para glorificarse Él y alcanzar a muchos. Y Dios pregunta a ti, y es un clamor del cielo que la pregunta sigue sonando: ¿quién irá por nosotros? ¿Y qué respondió Isaías? Heme aquí. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Heme aquí. Entonces yo te quiero animar a que cuando te venga ese desánimo, no, qué pereza, te acuerdes de la razón número 2. Hay un clamor del cielo. Hay una pregunta celestial que está diciendo: ¿quién irá por nosotros? Y tú puedes decir con gozo y con una entrega total: heme aquí, me apunto. Heme aquí, yo lo hago con mi compañero de trabajo, con mi amigo de la escuela, etcétera, con mi vecino. Número 3, hay un clamor. ¿Desde dónde? Y aquí vienen los versículos, Lucas 16:19. Jesús cuenta la historia verídica del hombre rico y Lázaro. Y cuenta la historia que el rico se fue al Hades y una llama de fuego lo atormentaba, y había un abismo y estaba el seno de Abraham. Y el hombre rico decía: mira, por favor, tengo mucha sed, por favor, que moje su dedo Lázaro y me dé una gotita. Imagínate la sed que había, la sed que va a haber en el infierno, llamas de fuego atormentando. Y dice Abraham: nadie puede pasar ni de aquí, de allá, ni de allá para acá. Y dice: bueno. Y hace una petición que no se le concede. Hace una petición muy atrevida. Y hay un clamor desde el infierno diciendo: bueno, puedes enviar a Lázaro. O sea, que Lázaro resucite de los muertos. De hecho, un Lázaro resucitó de los muertos, ¿verdad? ¿No será el mismo? No. Pero resucitó, no, estoy bromeando, no. Pero dice que Lázaro resucite y que le predique a mi familia para que les advierta de este lugar. O sea, hay gente en el infierno, según ese pasaje, que está clamando: por favor, envía a alguien a mi familia. Y Jesús dice: mira, ya tienen a la ley y a los profetas. Si no hacen caso a eso, no van a hacer caso a alguien que resucite a los muertos. Pero algo te puedes dar cuenta de aquí. Hay un clamor desde el infierno que está diciendo: por favor, predícale a mis familiares. Predícale a mis amigos. Adviérteles de que este lugar es real. Y la verdad es de que eso a veces cuando no tengo muchas ganas digo: mira, es real. Por ejemplo, si tú estuvieras bien ocupado lavando tu coche, ¿no? Y se cae un niño del vecino de 3 años en la piscina y se empieza a ahogar. Y tú dices: ay no, qué pereza.
No tengo la habilidad para salvar a niños de la piscina. No tengo el don, no tengo el llamado y ahora no tengo el tiempo porque estoy lavando el coche. ¿Son razones justificables? Ahora se está muriendo ese bebé, pero mucho más cuando estamos viendo a la gente sin Cristo. No se están ahogando en agua, se están ahogando literalmente en su pecado, que van a ir a un infierno eterno para toda la eternidad, no se va a acabar. Y tú y yo, se nos debe de acabar toda excusa. Moisés dijo excusas, no puedo hablar. Bueno, te pongo a Abraham. Todos los profetas, ay, ¿qué dijo Jeremías? Soy demasiado niño. El otro puede decir, soy demasiado anciano. Pero Dios no acepta ninguna excusa, te está diciendo, ve. Entonces, razón número 3, hay un clamor del infierno. Razón número 4, porque vamos a evangelizar, hay un amor que nos impulsa. 2 Corintios 5:14 dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me empuja, el amor de Cristo me lleva. ¿Sí? Entonces, y esto yo creo que es la motivación más pura, más perfecta, que si Cristo murió por nosotros y dio todo, o sea, más Dios, o sea, Dios se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, ¿cuánto más nosotros? O sea, cuando estamos evangelizando, estamos encarnando a Cristo. O sea, estamos reflejando a Cristo de una forma muy especial, porque de la misma forma que Dios dejó su gloria, su comodidad, digámoslo así, en el cielo, para aprender el idioma, para vivir entre nosotros, comer con nosotros, para comunicarnos vida, nosotros tenemos la oportunidad de reflejarle en ese sentido, dejar nuestro trono, nuestro sofá y salir afuera y compartir de Cristo a la gente en su cultura, en su idioma. Así que el amor de Cristo, si Jesús lo hizo y dio todo por nosotros, ¿cuánto más nos queda dar por Él? Todo. ¿Cuánto dio Cristo por nosotros? Lo derramó todo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso Pablo dedicó su vida entera diciendo, mira, ya terminé aquí en Asia, voy a España. Él dice, voy a derramar mi vida como una libación, como una ofrenda, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque había entendido el amor de Cristo. Y cuando entendemos el amor de Cristo, eso nos debe de impulsar. Si Cristo murió y resucitó, vamos a dedicarnos a eso. Muy bien, razón número 5, hay un clamor de los pecadores, ¿no? Y aquí vemos el sueño del que está en Macedonia, que Pablo dice, ven a Macedonia para que nos hables, ¿no? Y vemos que hay un clamor, y tú lo puedes ver en Londres, yo lo veo en Madrid, la gente te clama para que les prediques, pero son gritos silenciosos. ¿Sabes cómo te dicen que les prediques? Cuando te tratan mal, cuando te gritan, cuando te insultan, ¿no? Y te están gritando silenciosamente, te están diciendo, necesito el agua de vida, pero no la tengo, y por eso estoy amargado, y por eso te grito. Y en vez de enojarte con esas personas, diría que yo la verdad yo a veces me enojo, ¿no? Porque la otra es mi vecina, el todo de ella son sus 2 perritos, ¿no? Entonces yo iba caminando y los perritos se me atravesaron y casi lo aplasto, pero no lo aplasté, se me enojó. ¡Casi aplastas a mi perro! Y yo, no lo estaba aplastando, ¿qué sí? Y yo, me dio mucho coraje, la verdad. Le dije, mira, esta señora lo que necesita es a Cristo, ¿sí? Y está gritando, predícame, está gritando, refléjame a Cristo. Entonces hay un clamor de los pecadores. Razón número 5. Razón número 6, por el gozo. Juan 15:5 dice que, Juan 15:8 dice que él hacía Jesús trabajaba por nuestro gozo. Y lo que hablaba ahora, antes de empezar, era de que el gozo, cuando tú evangelizas, cuando tú compartes, tal vez al principio estás dudando, pero una vez que lo haces, quienes lo han hecho, lo han experimentado. ¿Qué pasa después de que compartes? Ya sea que te rechacen o que entreguen su vida a Cristo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Una felicidad impresionante. Dices, para esto he nacido. Me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Y al siguiente día se te olvida eso, ¿no? Pero cuando pasa eso, porque hay un gozo súper especial cuando cumplimos la voluntad de Dios en esto. Es un alimento. Entonces, no está mal evangelizar por el gozo. ¿Te sientes deprimido? Salte a evangelizar. Es más, tus pies están, dices, necesito un pedicure.
Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que predica la paz, predica el evangelio y ya tus pies, ya no necesitas hacer el pedicure porque se hacen bonitos. No sé qué, eso es una broma, ¿no? Pero bueno, nadie me entendió mi broma evangélica. Número 7, para no tener las manos llenas de sangre. Ezequiel 3:16. ¿Qué? Horrible. Este está muy fuerte. De hecho, yo le pregunté una vez a Jacob, le dije, oye, de veras que no sé si yo predicar de eso, porque se me hace muy fuerte, esta razón se me hace muy fuerte. Dios le dice a Ezequiel, ¿han leído el pasaje ese? Donde el profeta Ezequiel dice, mira, tú tienes el mensaje y eres como un atalaya. Los testigos de Jehová no inventaron lo del atalaya, ¿no? Eso está en la Biblia, ¿no? El atalaya es aquel que está como en la ciudad, que se ponían en los montes, en los muros y vigilaban si venía el enemigo. ¿Y cuál era la tarea del atalaya? Si venía el enemigo, tenía que... y sonaba la trompeta, entonces todos se preparaban para la guerra. ¡Ahí viene el enemigo, ahí viene el enemigo! Pero ¿qué pasaba si el atalaya veía al enemigo y dice, ay no, qué pereza? Y se dormía. ¿De quién era la culpa? Del atalaya. Ahora, ¿qué pasaba si venía el enemigo y el atalaya toca la trompeta? Y el pueblo no hace nada. ¿De quién es la culpa? Del pueblo. Entonces Dios le dice a Ezequiel, le dice, mira, igual, tú eres el atalaya. Tu tarea es advertir. Si no te hacen caso, la sangre caerá sobre ellos. La culpa caerá sobre ellos. Qué fuerte, ¿no? Pero si tú sabes y no lo haces, la sangre de ellos estará sobre tus manos. Eso está muy fuerte. Y dice en el Nuevo Testamento, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. La verdad es de que a mí no me gusta ser motivado por la culpa, sino motivado por el gozo, por el amor, y eso ya lo vimos. Pero cuando se te quiten las motivaciones del gozo y amor, es bueno que la conciencia te diga, hey, tú sabes lo bueno, predica el evangelio. Amén. Número 8, por la corona. Por la corona. Y bueno, aquí está el versículo Apocalipsis 4:10, pero en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, Pablo le dice a los de Tesalónica que él había evangelizado, dice, ustedes son mi corona y gozo. Es decir, en el reino de los cielos, cuando tú evangelizas en el día del juicio, aquellos que evangelizaste van a ser tu corona y gozo. O sea, Dios te va a dar recompensa por aquellas personas que invertiste, que ya sea que sembraste, regaste, cosechaste, bíblicamente, ¿no? Y yo quiero, la verdad, invertir mi vida para ganar muchos a Cristo y que sea mi corona, pero no para en el cielo estar con mi corona. ¿Sabes lo que hicieron los ancianos en Apocalipsis 4:10 con sus coronas? Las lanzaron a Cristo. Yo quiero ganar a gente a Cristo para la adoración de Cristo. No para mi exaltación, sino para su exaltación. Amén. Número 9. Por las vidas que nos precedieron. Hebreos 12 dice que una nube de testigos. Hay una nube de testigos y el autor de Hebreos lo nombra en Hebreos 11, ¿no? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés. Pero aquí, yo estoy aquí feliz en Inglaterra porque aquí hay muchos de mis héroes de misioneros, ¿no? Aquí salieron le llaman el padre de las misiones modernas, William Carey, George Whitefield, el predicador John Wesley. Todos estos hombres y mujeres de Dios que testificaron, que dieron su vida derramando su sangre para que el reino avanzara. Mira, ellos son nuestra nube de testigos. Ellos han dado su vida para que el reino avance. Ahora nos toca a nosotros. Esas generaciones ya pasaron. Ellos ya no pueden evangelizar. Ellos ya están muertos. Ellos están en el cielo. Pero nosotros estamos aquí. Y porque nos han dado la batuta del evangelio, nosotros somos responsables de evangelizar esta generación. La iglesia de esta generación no es responsable de evangelizar la siguiente. Somos responsables de entrenar y discipular a la siguiente generación de la iglesia, claro. Pero nosotros no vamos a vivir en 100 años. Tal vez alguno que otro sí. Espero que mi hija sí esté viva en 100 años. Pero la mayoría vamos a estar en 100 años muertos. Y nosotros no vamos a poder evangelizar.
Entonces nosotros tenemos la batuta del Evangelio en esta generación, por lo tanto, tomemos la gran tarea de evangelizar, que en esta generación todo el mundo sea lleno del Evangelio. Y por último, teológicamente es controversial, número 10, pero la voy a decir por qué. La voy a decir y no la explico y luego ya ustedes examinan en la Biblia, ¿no? Dice la Biblia, está muy, muy interesante, en 2 de Pedro 3:12, que apresuremos la venida de Cristo, ¿sí? En inglés, la hastening the coming of Christ. O sea, que apresurar la venida de Cristo. Ahora, el día de Cristo ya está fijo. Dice la Biblia que el Padre sabe el día y la hora donde Él vendrá. Nadie lo sabe más que el Padre, ¿no? Ya está, ¿no? Pero es como una boda, ya está el día de la boda fijo, pero en cierto sentido los novios y los que están preparando tienen que preparar las cosas para que se logre la boda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el privilegio de, en ese sentido, apresurar o preparar para que las bodas del Cordero, ¿no? Es decir, que cada tribu, lengua y nación le conozca. Entonces, la Biblia le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el fin? Y Jesús dice en Mateo 24:14, cuando el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y Jesús, antes de irse, dice Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, hay un interés, y en Apocalipsis 7:9 dice que en el cielo va a haber gente de cada ¿qué? Tribu, lengua y nación. Por lo tanto, en el corazón de Dios y en la mente de Jesucristo, la meta es de que toda la tierra sea llena de su conocimiento, que haya gente de cada tribu, lengua y nación. Por lo tanto, nuestra tarea tangible como iglesia es llevar el evangelio donde no hay evangelio. Por eso Pablo dijo en Romanos 15, dice, yo no predico donde ya hay iglesias, sino donde no hay, porque en su mente, en su corazón, él entendía, vamos a llevar el evangelio donde no hay, para que toda la tierra sea llena de su conocimiento. Amén. Entonces, yo quiero predicar el evangelio y me ilusiona pensar que estoy siendo parte de la venida de Cristo, ¿no? Entonces, tenemos 10 razones para qué evangelizar. Cuando venga el enemigo que pereza, que no hacerlo, mira, saca este papel, las lee, las recuerdas, escoge una, dice, vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres un Dios que nos anima, un Dios que con amor nos motivas. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú quieres usar a esta iglesia, Dios, a CCI Londres, para alcanzar a Londres, para alcanzar, Señor, Inglaterra, Dios. Gracias porque tú los has puesto a cada uno de ellos en este tiempo aquí. Muchos de ellos tal vez vinieron por 1000 razones, por mejores trabajos, por familia, por problemas familiares, huyendo de su país, buscando una mejor vida, pero tú tenías una motivación, que se encontraran contigo y que te dieran a conocer. Y aquí está este pueblo dispuesto a hacer tal labor, tal tarea. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que cada uno sea encendido aún más en pasión y en amor para llevar el evangelio a toda criatura. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, ya contestamos cuál pregunta. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál era la siguiente pregunta? El qué decir. Ahora, yo les voy a decir que este taller para mí es el más importante, es el más denso. Tal vez algunos ya lo han escuchado, tal vez unos no lo han escuchado. Pero les voy a decir el por qué lo damos como lo damos. Se dice que Isaac Newton, ¿saben quién es Isaac Newton? ¿Han escuchado a Isaac Newton?
Pues de hecho también de Inglaterra, ¿no? Isaac Newton, puros de Inglaterra, ¿no? Isaac Newton, ya escucharon la canción de Shakira, de seguro. Yo dije, mira, si el evangelio corre tan rápido como la canción de Shakira, ya Cristo viene mañana, ¿no? La escuché en la cafetería ayer, en el metro, entonces, antier, ¿no? Bueno, ¿en qué me quedé? Isaac Newton. A ver, Isaac Newton estaba supuestamente sentado abajo de un árbol y ¿qué le cayó en la cabeza? ¿Y qué le cayó, como decimos en México, el 20 de qué? La gravedad. Este era un genio, en su generación fue un genio. Y se dice que Isaac Newton, si no me equivoco, fue el que descubrió el prisma, es decir, ¿de qué color es la luz? A ver, ve la luz y ¿de qué color es? Yo la veo blanca, ¿no? Pero ¿de qué color es la luz? De todos los colores. Ahora, antes de Isaac Newton no sabíamos eso, ¿eh? Antes de Isaac Newton no sabíamos eso. Pero el prisma, se ve que la combinación de todos los colores hacen la luz blanca. Entonces está muy guay esta analogía porque el evangelio, todos conocemos aquí qué es el evangelio. Quiero esperar que todos saben qué es el evangelio. Es como decir, ¿de qué es el evangelio? ¿De qué color es? Luz blanca. Pero el evangelio tiene ciertos componentes que tal vez tú no estabas tan familiarizado con los componentes del evangelio. Y es importante que entiendas los diferentes colores del evangelio. ¿Para qué? Ahí me preguntaba Steven, ¿no? ¿Cómo estábamos hablando de cómo evangelizar a diferentes tipos de personas con diferentes métodos, ¿no? Pero yo creo que entendiendo bien el evangelio, los colores del evangelio, el Espíritu Santo te va dirigiendo qué enfatizar y qué no. Por ejemplo, Jesús cuando estaba con Nicodemo, ¿qué enfatizó? El nacer de nuevo. Con la mujer samaritana, ¿qué enfatizó? El agua. ¿Dónde está tu esposo? Le contestó sus preguntas. Yo soy el Mesías. ¿Sí ven que Jesús enfatizó? Con el que estaba enseguida en la cruz, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, ¿has mentido alguna vez? No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con el joven rico, ¿qué enfatizó? La ley. Porque el joven rico la necesitaba, ¿no? Entonces, lo guay de todo esto es que cuando entendemos el evangelio y los colores del evangelio, digámoslo así, tú vas a estar con personas y el Espíritu Santo te va a decir qué enfatizar. Ahora es necesario hablar todo el evangelio, pero a veces vas a enfatizar unas cosas más que otras, ¿sí? Por tanto, este taller vamos a ver los 4 colores del evangelio, es decir, las 4 columnas. Este taller se llama las 4 columnas porque así como esta mesa tiene 4 patas, si le quitas una pata, ¿qué pasa? Se cae. De la misma forma, las 4 columnas, el mensaje del evangelio debe llevar estas 4 columnas. Debemos de explicar todo el consejo de Dios, pero como les digo, entenderlo bien es necesario para poder enfatizarlo bien según el Espíritu Santo nos indica. Amén, ¿sí? Entonces, para entender el evangelio, la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Pero para entender bien las buenas nuevas, ¿qué tenemos que entender primero? Las malas noticias. A veces eso es muy básico, pero sin malas noticias no hay buenas noticias. ¿Cuáles son? Si no entendemos el problema, no entendemos la solución, no la saboreamos tanto. Mi madre me envió un paquete de Estados Unidos en octubre 10. Llegó a aduanas como octubre 16. Y yo mandando papeles, en noviembre ya me aprobaron, no, que tenía que pagar 120 euros para recibir esa caja. Los pago, apenas antier recibí la caja. Pero, ¿cómo saboreé la caja? ¿Sabes por qué? Porque tuve tantos problemas para que llegara la caja, que cuando llegó la caja, no importa lo que había en la caja, ya tenía yo la caja. Porque cuando entiendes el problema, cuando entiendes la dificultad, ya la caja, lo saboreas más. ¿Cuánto más el evangelio, las buenas noticias? Tenemos que entender el problema, las consecuencias, para que cuando lleguemos a la solución digas, ¡oh, wow! Si yo te dijera, oye, ¿qué creen? Me curé de cáncer. Y ustedes, qué bien, ni sabía que tenías cáncer.
Pero ¿qué si les hubiera dicho hace un mes? No, fíjense que me diagnosticaron con cáncer, tengo cáncer terminal, me voy a morir en 3 semanas. Y ustedes han estado ayunando, orando por mí. Llego hoy y les digo, ¿qué creen? Ayer me hizo el examen y Dios me sanó. Todos estarían aquí. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque sufrieron conmigo, entendieron el problema y la solución hizo más. Entonces, para entender el evangelio, primero tenemos que entender que el problema. Entonces, la gente necesita entender su problema delante de Dios. ¿Y cuál es el problema que la gente tiene? ¿Cuál es el problema profundo que todo humano tiene? Díganme ustedes. El pecado. Entonces, todas las personas tienen un problema y es que han pecado. Pero nosotros como evangelizadores, nosotros como cristianos, queremos que la gente entienda ese problema. ¿Qué herramienta nos da Dios para que ellos entiendan su problema? La ley. Porque el pecado, por definición, es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Dice la Biblia en 1 Juan 3:4, el pecado es la infracción de la ley. Dios dijo, no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron la ley. Y luego después Dios dio 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Y qué hemos hecho todos nosotros? Roto la ley. Entonces, algo muy guay que la mayoría de ustedes saben es de que Dios, voy a traerme esta caja para acá. Dios ha escrito la ley en nuestro corazón. Entonces, todos los seres humanos en todo lugar, y aquí está muy bueno porque aquí hay de todas las culturas. Entonces, ¿cómo evangelizo al de la India? ¿Cómo evangelizo al de Bangladesh? ¿Cómo evangelizo al árabe? Pues ¿sabes lo que hay en su corazón? Lo mismo que hay en el tuyo, la ley. Romanos 2:15. Dios ha escrito la ley en el corazón de todos los hombres. Ahora, está muy guay porque nosotros no estamos evangelizando solos. Estamos colaborando ¿con quién? Con Dios. Dice la Biblia que somos colaboradores de Dios. ¿Y quién es el que hace? En realidad nosotros miren, a mi hija le gusta ayudarme. Una vez estaba yo arreglando el baño, estaba ahí con el desarmador y mi hija se me puso ahí y luego empezó a agarrar el desarmador y luego y yo no le dije a mi hija, vete de aquí. No, la hice partícipe. Le dije, mira, ayúdame. Y ella me empezó a ayudar y juntos arreglamos el baño. Pero todos sabrían que en realidad pues yo lo arreglé, ¿no? Y así es con Dios. Cuando quiere salvar a alguien, Él lo hace. Pero Él quiere usarte a ti. Y tal vez tú estás así. Y Dios dice, mira, ven. Quiero hacerte partícipe de la obra. Así que no depende de nosotros. Lo único que Dios quiere es de que seamos fieles a su palabra. Entonces, hay una promesa muy bonita. Dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo ¿de qué? De justicia, juicio y pecado. Entonces, tú no tienes que convencer a nadie de pecado. No tienes que persuadir a nadie de que está en pecado. ¿Quién es el que se encarga de eso? Lo que tú tienes que hacer es presentar la ley. Y ahorita en el taller de mi esposa, ella va a dar cómo presentamos la ley con las preguntas. Pero nomás quiero que entendamos así profundamente qué es esto. Que nosotros debemos de presentar la ley para que las personas entiendan su problema delante de Dios y entiendan que son pecadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que presentamos la ley, las personas, aunque tienen la ley escrita en el corazón, su conciencia está cauterizada. Y es como cuando tienes callos, ¿no? Tocas la guitarra y al principio se te ponen ampollas, pero ya después se te hacen callos. También en la conciencia, la gente como mente tanto, roba tanto, adultera tanto, que tiene una conciencia cauterizada, con callos. Y lo que hace la ley y el Espíritu Santo es quitar esos callos y sacudir la conciencia, y las personas como que se despiertan cuando tú y yo predicamos y hablamos de la ley. Y entonces las personas empiezan a darse cuenta de las malas noticias. Y aquí es donde el Espíritu Santo usa nuestra predicación cuando empezamos a hablar de la ley, porque dice la Biblia en Romanos 7 que la ley es espiritual. Entonces cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de algo espiritual. Estamos presentando el espejo para que ellos vean que están sucios. Entonces ellos empiezan a ver que son pecadores. Y no solamente eso, sino que se ven culpables delante de Dios. Aquí tengo aquí está, ¿verdad? Aquí está.
Dios es un juez justo. Entonces Dios, cuando el Espíritu Santo dice la Biblia que Él convence de justicia, juicio. Y Dios muestra a las personas que son culpables de juicio delante de Dios. Entonces cuando estamos evangelizando, queremos que esas personas no queremos que se sientan mal, queremos que se vea, que experimenten como Dios las ve. ¿Sí? Nosotros no queremos condenar a nadie. Es como a veces evangelizamos con la ley. Yo me he presentado con muchos, yo mismo tuve problemas de evangelizar con la ley porque decía, es que yo no quiero condenar a nadie. ¿Quién le ha pasado esa pregunta? Yo no quiero condenar a nadie. Y se les hace muy fuerte hablar de la ley, ¿no? Pero nosotros no estamos condenando a nadie. Dice la Biblia que Jesús no vino para condenar, sino para salvar. El problema es de que el mundo ya está condenado. Entonces nosotros no queremos condenar a nadie. Es como cuando las cortinas de tu casa están cerradas, las abres, entra un rayo de luz. ¿Y qué pasa con el rayo de luz? Se empieza a ver todo el polvo que hay en tu casa. ¿Sí les ha pasado? Ahora, ¿la luz creó el polvo? ¿Qué hizo? Lo expuso. Entonces cuando nosotros hablamos de la ley, no estamos condenando, estamos exponiendo el estado de condenación. Entonces estamos hablando de la ley, de los 10 mandamientos, que están escritos en cada corazón. No mentirás, no robarás. Y la ley empieza a mostrar que somos pecadores, que somos culpables, que estamos sucios delante de Él. Dios, el cielo es limpio, puro, santo, perfecto, y nosotros estamos sucios, llenos de pecado. No podemos entrar al cielo porque estamos sucios. Estamos sucios. Aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No nomás eso, sino que la ley nos muestra, el Espíritu Santo nos muestra que estamos esclavizados. Esclavizados. Y las personas, mi esposa da su testimonio. Ella decía, yo soy libre, yo puedo dejar de pecar cuando yo quiera, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, ¿no? La gente que está adicta a la pornografía, yo puedo dejarlo cuando yo quiera. La gente que está, yo puedo dejar a ese hombre cuando yo quiera, a mi novia, yo me acuesto con ella, pero yo ya, si yo quiero hoy ya puedo dejar. Pero no, estás atado a tu pecado, estás atado, esclavizado. Y el Espíritu Santo te empieza a convencer de que eres esclavo de pecado. No nomás eso, sino que la ley te muestra de que estás muerto. Estás muerto. Todos hemos escuchado, no, yo sentí un vacío en mi corazón, ¿no? Pero en realidad ese vacío es experimentar la muerte. Porque cuando estás lejos de Dios experimentas ese vacío. La muerte es la separación de Dios contigo. Y la gente, como está muerta, quiere buscar esa vida en todo lo demás, pero nunca se sacia. Nunca se sacia. Entonces en Londres podemos ver a puros zombies. ¿Sí han visto películas de zombies, no? Pues no tienes que ir a Hollywood para ver películas de zombies. Nomás ve a la calle, estás viendo a puros zombies. Son muertos en vida. Son personas que están lejos de Cristo y que si se mueren van a pasar a la muerte segunda, que es el infierno. La otra mala noticia es de que la gente sin Cristo es enemiga de Dios. Enemiga de Dios. La gente sin Cristo no es amiga de Dios, es enemiga de Dios. Porque si fuera amiga de Dios, dice la Biblia, vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. Y nosotros, la gente sin Cristo no guarda los mandamientos de Dios, es enemigo de Dios. Por lo tanto, a ti no te conviene ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no deja tú en el día del juicio. Dice la Biblia en Juan 3:36, que los que no han creído en Cristo, la ira de Dios está sobre ellos, desde ya. Y cuando mueran, experimentarán la ira eterna. Va a ser un poco más grande la copa, ¿no? Pero la copa es un símbolo de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La copa es un símbolo donde la ira se va amontonando, ¿no? Por eso en Apocalipsis dice que las copas de la ira serán derramadas sobre la tierra. Dice en Romanos 2 que tú que no te arrepientes atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces, imagínate, ¿cómo está tu copa? Robaste.
mentiste, bajaste Tinder, ¿se llama? Y ahí estás viendo cada fin de semana y tal vez acostándote con esas personas. Ahí estás viendo cosas pornográficas, estás robando, desobedeciendo, y la copa se va atesorando. Y toda esa copa en el día del juicio se va a derramar sobre nosotros. Y Jesucristo está en el huerto de Getsemaní y ve esta copa que tú y yo nos merecemos. Y Jesucristo dice: Dios mío, Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús no le temía nada, pero sabía que esta copa era lo peor que le puede pasar. Porque si va a beber todo el pecado y toda la ira que conllevaba eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero bueno, no me quiero adelantar, ahorita voy a hablar más de eso. Entonces, la ley nos muestra que todas estas malas noticias, el problema. Pero no nomás eso, sino tenemos que explicarles a las personas las consecuencias. Las consecuencias. Y yo ya he explicado con esto un poco de las consecuencias, ¿no? Pero lo digo brevemente otra vez, que las consecuencias que las personas tienen que entender, una vez que entienden su problema, que son pecadores, tienen que entender la consecuencia de que van a pasar una eternidad lejos de Él, ¿sí? Entonces nosotros como evangelizadores tenemos que hablar de la ley, la primera columna, y tenemos que hablar de la eternidad, la segunda columna, ¿sí? Tenemos que hablar de la eternidad. Y la eternidad, básicamente, cuando hablamos de la eternidad, hablamos de 4 cosas, ¿está bien? Hablamos de que un día vamos a morir y que después de la muerte hay un juicio y que en ese juicio Dios nos va a enviar ya sea al cielo o al infierno. Y tenemos que hablar de estas 4 cosas, de la muerte, juicio, cielo, infierno. A la gente no le gusta pensar en la muerte. ¿A quién de aquí le gusta pensar en la muerte? Nadie se despertó diciendo: ay, tal vez hoy me muera. Bueno, tal vez unos están depresivos, tal vez unos sí, pero la mayoría no quiere pensar en la muerte, ¿no? Porque es horrible. Ahora, la gente no le gusta, pero nosotros, Dios quiere usarnos para que las personas piensen en la muerte, piensen en el juicio y piensen en su eternidad. Dice en Eclesiastés que es mejor ir a un funeral que una boda. ¿Por qué? Porque en el funeral sabemos el fin de todos los hombres, que es la muerte. Entonces, nosotros como evangelizadores queremos que las personas entiendan su eternidad, que entiendan que hay un fin en esta tierra y que van a pasar la eternidad ya sea en el cielo o en el infierno. Y es nuestra responsabilidad hablar de ambas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del problema, de la consecuencia y luego, después de eso, hablamos de la buena noticia, que es la solución. La solución. ¿Y cuál es la solución que tenemos que nosotros que hablar? La solución es lo que les hablaba ahora, que Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Es muy sorprendente porque Jesucristo, 2000 años antes, está casi en el mismo, ustedes que han ido a Israel, ¿no? Está el huerto de Getsemaní, está cerca del monte Morías, ¿no? Estaba ahí, y ahí estaba Abraham llevando a su hijo. Isaac estaba cargando la leña. El padre a punto de sacrificarlo. Lo pone ahí en el altar. Está el padre sacrificando a su hijo, al primogénito. Bueno, no al primogénito, pues sí, el unigénito, no. Da igual. A punto de sacrificarlo. Y de repente hay una voz que dice: alto. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es muy interesante porque, a ver, si lees la historia con cuidado, Isaac le pregunta: oye, pero ¿dónde está el sacrificio?
Y Abraham dice, Jehová proveerá un cordero. Jehová proveerá un cordero. Y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios dice, alto. Y provee un carnero. No sé si han visto esa diferencia, pero está muy interesante. Provee un carnero, no un cordero. ¿Por qué? Porque la promesa todavía no se cumplía. Porque llegaría el día donde llegaría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, el Padre, no Abraham, sino el Padre Celestial, en la cruz del Calvario, iba a derramar toda su copa sobre Jesucristo mismo. Pero ahí no iba a haber un ángel que decía, alto Padre. Ahí hubo silencio. Ahí no hubo una noticia alegre que recibió Abraham. Alto, ya no tienes que sacrificar. Va a haber un cordero. No, Jesús era el cordero. Y Jesús en la cruz del Calvario grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús en la cruz se toma nuestra copa, se toma nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestra maldad, todo esto se lo traga a Jesucristo en la cruz del Calvario y dice, ya está pagado. Y esa es la maravilla, la noticia más hermosa que podemos contar al mundo, porque Cristo en la cruz pagó la deuda. Clavó el acta que tenía contra ti, la clavó en la cruz. Y el enemigo fue expuesto en la cruz del Calvario. En la cruz fue donde Jesucristo triunfó sobre las potestades de las tinieblas. Y en la cruz derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y ya está pagado. Y como la muerte no pudo retenerlo, porque Jesucristo había vencido sin pecado, la muerte no tenía autoridad sobre ello. Jesucristo resucita al tercer día, que es parte del Evangelio. No nomás es la muerte, sino Jesucristo resucita de entre los muertos, el primogénito de los muertos. Y ahora, por su vida, Él ya pagó por nuestro pecado. Ahora te dice, tú estás perdonado. ¿Tú eres culpable? Sí, tú eres culpable. Tú te mereces el infierno. Tú eres culpable de todos los pecados que has hecho. Eres culpable, pero ¿sabes qué? Mi justicia. Yo en la cruz no nomás borro tus pecados, sino mi justicia. Lo que viví justamente, ahora lo pongo sobre ti. De modo que ahora Dios te llama inocente, pero más que inocente te llama justo. Toda la suciedad que tenías, todas las manchas que tenías, Jesús te quita esa ropa sucia, te da una ropa nueva y te dice, eres limpio. Estás limpio. Estás limpio. Por eso dice la Biblia en Efesios 1 que Él nos ve como santos y sin mancha. Tal vez tú dices, no, yo no me siento santo y sin mancha. Eres santo y sin mancha. ¿Por qué? No porque tú eres muy bueno, sino porque Cristo te hizo bueno en la cruz. Limpio en la cruz. Eras esclavo del pecado, Jesucristo viene, paga, te redime con su sangre, no con oro ni plata, sino con su sangre, y paga la deuda para que seas redimido. Estabas muerto, Jesucristo muere y resucita. Dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Y el Espíritu Santo está en ti, dándote vida, dándote gozo, y ahora estás vivo. Eras enemigo de Dios. Eras enemigo de Dios. Y ahora Cristo, por medio de su sangre, que Él fue desamparado por Dios para que tú no seas desamparado. Jesucristo en ese momento se separó del Padre para que tú pudieras ser amigo de Él. Amigo de Él. Amigo de Él. Y por último, Dios derramó toda la ira sobre Cristo para que tú y yo ya no estemos bajo ira. Tú y yo ya no estamos bajo ira. Si tú estás en Cristo y tú ya no puedes estar bajo ira. Si pecas, puedes estar bajo disciplina, pero no bajo ira, porque Jesús se tomó cada gota de la ira. Jesús se tomó cada gota de la ira, por lo tanto, te ama. Y eres amado. Eres amado. ¿A poco no es la noticia más maravillosa que pueda escuchar todo Londres, todo Inglaterra? ¿A poco no es digna de ser proclamada y vivida por el resto de nuestras vidas? Amén.
Ahora. No todas las personas van a ser salvas. Dice, pues ya lo pagó Jesús. No. Y es aquí donde entra el llamado, la proclamación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es necesario hablar. Las noticias, si se quedan calladas, no es noticias. Las noticias se hablan, se anuncian, se dicen. Y es lo que hizo la iglesia primitiva, se dedicó a anunciar, y por eso el evangelio corrió por todo Roma. Y nosotros debemos de entender esto y decir, debemos de llamar a la gente. ¿A qué? A dos cosas, que en realidad es una cosa: al arrepentimiento. El arrepentimiento no es pegarte en el pecho y decir, oh, soy pecador, y seguir igual. El arrepentimiento es reconocer tu pecado delante de Dios, entristecerte por ese pecado y si ya no quiero vivir para mí. Es decir, lo mismo que dijo Jesús, ya no vivo yo, sino lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, mira, Adán básicamente dijo esto: Dios, no se haga tu voluntad sino la mía. Y Jesús en el huerto de Getsemaní dijo lo contrario, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Arrepentimiento es entregarle a Dios nuestros ídolos, que somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros vivimos para nosotros mismos y decirle, ya no quiero vivir para mí mismo. Ya no quiero que se cumplan mis sueños. Quiero morir a mis sueños para cumplir tu sueño. Ya no quiero vivir para mis planes, sino rindo mis planes a ti para vivir para tu plan. Y esto es arrepentimiento. Una entrega total. Y fe en Cristo es poner nuestra confianza, no nomás intelectual, sino confiar en Él con toda nuestra vida. Mira, en Latinoamérica todos creen en Dios. Si tú le preguntas a la mayoría, ¿en qué creen? En Dios. En lugares religiosos, ¿no? Los musulmanes también creen en Dios. Los demonios también creen en Dios. Claro, lo han visto. Tiemblan. Pero la fe que salva no es una creencia de que Dios existe. Como un paracaídas, yo estoy arriba en un avión con un paracaídas y veo el paracaídas, obviamente creo que existe, pero el creer no significa, si yo me tiro sin el paracaídas me voy a morir. El creer en el paracaídas es ponértelo y confiar en ese paracaídas con tu vida. Y creer en Cristo es vestirte de Cristo, como dice Romanos 13:10, ¿no? Vestidos del Señor Jesucristo. Y poner tu confianza en Él y dice, yo creo en ti, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, yo creo en tus palabras y dedico mi vida entera para vivir para ti, para tu gloria. Y eso se ve reflejado en obediencia. Así que este taller básicamente es ver todos los colores del Evangelio y que tú los puedas internalizar estos, que los puedas meditar y que puedas estudiarlos y que puedas vivirlos y que cuando te toque compartir, el Espíritu Santo te va a decir, mira, por ejemplo, yo estaba en la calle en Sol hace 2 días y normalmente hablo de la mentira, del robo, pero el Espíritu Santo me estaba hablando de que hablara de la perversión sexual y empecé a hablar de Sodoma, en Madrid, en el centro, y empecé a hablar de la perversión sexual, de la inmoralidad, de que todos, de la homosexualidad. Y yo dije, ay, Espíritu Santo, ¿por qué me metes en estos aprietos, no? Porque ya ha llegado policía a veces a advertirnos, ¿no? Ya es ilegal hacer eso en Madrid. No sé si aquí, creo que aquí también, ¿no? Y me gritó uno, dijo, Dios ama a los gays. Yo le dije, sí, Dios los ama, por eso estoy para advertir a todos. Dios ama. Pero en ese momento Dios me llamó a advertir de esa área. Hay veces que Dios te llama a advertir de la mentira. Una vez yo estaba hablando con una persona y el Espíritu Santo me puso, habla de que si ha matado a alguien. ¿Has matado a alguien? Me dice, no, pero ¿has odiado a alguien? Sí, empezó a llorar. Odio porque alguien mató a mi hijo hace 4 años y no lo puedo perdonar. Y ahí se quebrantó. ¿Ves cómo el Espíritu Santo te puede guiar para enfatizar cierta cosa, cierta área? La cruz, alguna de estas doctrinas. Así que yo quiero que medites en esto para que tú lo puedas enseñar, predicar, ¿vale? Pero yo quiero terminar este taller porque yo sé que hay algunos de aquí
que aunque vienen a la iglesia, comen, disfrutan los domingos hasta las 8 de la noche jugando. Tal vez hasta has ido un par de veces a Israel, pero tal vez vas a ser de los de Mateo 7, donde dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, y Jesús dice, no los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque podemos decir Señor, Señor, pero vivir algo ajeno a ello. Entonces yo quiero terminar este taller, y luego tenemos un break. Yo quiero terminar este taller diciendo, preguntándote esto, ¿de qué lado de la cruz estás? ¿De qué lado de la cruz estás hoy? No te estoy preguntando que si vienes todos los domingos. No te estoy preguntando que si sirves en las cámaras. No te estoy preguntando que si has hecho la oración 1000 veces. Te estoy preguntando de qué lado de la cruz estás hoy. Y si el Espíritu Santo te ha mostrado y te ha convencido que estás de este lado, qué mejor momento para entregar nuestra vida a Cristo o reconsagrar nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Me gustaría tomarnos un tiempo para, si hay alguien aquí que quiere realmente entregar su vida a Cristo hoy, que reconoce eso, que puedas hoy clamar a Cristo y pedirle perdón por tu pecado hoy. Pídele perdón. Jesús, te pedimos perdón, Señor. Señor, yo no quiero vivir una falsedad, yo no quiero vivir una mentira. Quiero vivir el Evangelio. Si el Espíritu Santo te ha traído convicción, que te ha mostrado, pídele perdón a Jesús hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Dile, perdóname, perdóname, límpiame, límpiame, límpiame de mi pecado. Me consagro a ti. Me consagro a ti. Entrego mi vida a ti. Entrego mi vida a ti. Quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir para adorarte. Te entrego mis sueños, te entrego mis planes, te entrego mi pecado oculto, que nadie sabe, te lo entrego a ti, Jesús. Y creo que tú has muerto por mí, has resucitado, y quiero vivir el resto de mi vida muriendo a mí para vivir para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.